Vamos a 1 Corintios capítulo 16. Hay algo que disfruto muchísimo y es cuando el Espíritu Santo va acomodando las cosas. Como recién decía Samuel, la enseñanza que recibieron los jóvenes tiene un poco que ver con lo que vamos a estudiar hoy. Las letras de las alabanzas y bueno, y lo que el Señor ha puesto en mi corazón compartirles. En 1 Corintios capítulo 16, y nos va a quedar después de una prédica más seguro, tal vez dos, no sé, no prometo nada. Pero esta no es la última, nos queda por lo menos una más de 1 Corintios. Hoy vamos a ver versículos 10 al 14. 1 Corintios 16, versículos 10 al 14. Dice: y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolo, muchos le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. ¿Saben por qué me gusta el capítulo 16? Porque me justifica. me justifico a mí mismo. Pablo, como todo predicador, ya empieza a decir, y para terminar, y le sigue agregando cosas. Y ya viene terminando como desde hace varios párrafos atrás la carta, ¿no? Como el predicador que dice, ya terminamos y te predica 20, 30 minutos más. Bueno, era un predicador como todos, el apóstol Pablo. O como los padres, que nos vamos yendo, dejamos un encargo. Y acordate de... Saca la ropa del lavarropa, apagá la hornalla. Y vamos dejando, y no nos terminamos de ir porque les vamos dejando indicaciones a los chicos. Bueno, Pablo está así, como cerrando la carta, que ya podría haber cerrado desde el principio del capítulo, pero quiso dejarles las indicaciones sobre las ofrendas, las indicaciones que vimos la semana pasada también sobre su conducta como iglesia. Después, y les quiero contar que también quiero pasar el invierno con ustedes, y se va acordando de cosas y le va agregando antes de empezar a cerrar. Pero acá ya comenzó a despedirse hace rato. Y como que le van viniendo más recomendaciones a la mente, y lo que vamos a ver hoy son recomendaciones finales a la iglesia antes de despedirse. La semana pasada vimos que les contó un poco los planes que tenía, Pablo le contaba por carta los planes que tenía los corintios, ¿se acuerdan? Que pretendía pasar el invierno con ellos, ¿sí? Lo que vimos la semana pasada. Pretendía pasar el invierno en Corinto, quedarse unos meses ahí, durante el invierno, pero porque obviamente él viajaba, el invierno era crudo, a veces muchos de sus viajes, según el lugar a donde fuera, iba en barco, y la verdad es que viajar en invierno resultaba bastante peligroso, perjudicial para la salud. Entonces era mejor no viajar durante el tiempo de invierno. Se iba a quedar el invierno en Corinto, pero de paso por, ¿dónde? Por Macedonia, ¿sí? Por las iglesias de Macedonia. Hablamos de al menos 3. A ver. Berea. No, Éfeso no. Tesalónica, Berea, Tesalónica, Filipos. Ahí está, esas 3. No sabemos si había más, pero estas son las que se mencionan en las Escrituras, por lo menos en el libro de los Hechos, donde el apóstol Pablo menciona los lugares por donde pasó. Se mencionan bien específicamente estas 3. Hay cartas a los tesalonicenses, se nos habla de los de Berea y su hambre por las Escrituras. Se nos habla de los filipenses también. Tenemos la epístola de los filipenses, y Pablo tenía un afecto por esas iglesias, algo muy especial, había un vínculo especial entre los macedonios y Pablo. Gracias. Y si se acuerdan que
Y los macedonios son aquellos que se mencionan en 2 Corintios capítulos 8 y 9, donde les exhorta a los corintios a que no sean coditos a la hora de colaborar con las ofrendas, ¿se acuerdan? Y les dice, los de Macedonia la están pasando mal, en su profunda pobreza dieron con gozo y con generosidad y así mismo se dieron. Eran creyentes realmente ejemplares los macedonios, ¿sí? Y la estaban pasando mal. Entonces Pablo había procurado, y vimos en varios versículos, que Pablo había procurado pasar por Macedonia. En una primera instancia él había querido ir a Asia, más específicamente a Éfeso, después llegó, pero el Espíritu Santo le mostró en visión, le cerró las puertas para ir a Asia y le mostró en visión, la visión del varón macedonio, no, tenés que ir para el lado del norte, andate para la región de Macedonia, y después pudo llegar a Éfeso y vimos que en Éfeso el Señor le abrió una puerta grande, de esas que el Señor suele abrir, pero que también eran muchos los adversarios. ¿Sí? ¿Se acuerdan de todo esto? Estoy resumiendo un poco lo que vimos la semana pasada. ¿Por qué quería pasar a Macedonia? Bueno, primero por el afecto que tenía, pero además porque en su primer viaje lo perseguían. Llegaba a una ciudad, predicaba el Evangelio, el Espíritu Santo obraba poderosamente por medio del Evangelio y lo perseguían y tenía que huir. Y llegaba a la siguiente ciudad y empezaba a predicar el Evangelio y pasaba lo mismo y el Espíritu Santo obraba poderosamente, las personas se empezaban a convertir a la fe en Cristo y lo empezaban a perseguir. Y así lo venían persiguiendo por toda Macedonia, incluso llegaron persiguiéndolo hasta Atenas, ¿sí? en su recorrida. Y aún hasta Corinto, ¿sí? Solo que el Señor en Corinto, estoy apelando a 70 predicaciones atrás, a ver si se acuerdan. Cuando Pablo recién llegó a Corinto, que el Señor le dijo, primero estuvo con aflicción, ¿se acuerdan? Llegó solo y el Señor le mandó a Timoteo. Llegó sin sustento y se encontró el Señor le mandó a Aquila y a Priscila que trabajaban haciendo tiendas con ellos también. Y juntos pudieron emprender como esa labor para conseguir de su economía. Y llegó perseguido y el Señor lo animó, en visión le mostró, quédate acá y predicá que yo te voy a sostener, ¿se acuerdan? Y se quedó en Corinto más que en otros lugares. ¿Se acuerdan? Algunos me dicen que sí, insisto, fue hace 70 predicaciones atrás. Porque esa creo que fue la predicación número 1 o la segunda al menos. La 1 o la 2 y hoy es la número 71. Pero bueno, creo que estoy pidiendo demasiado. Ya estamos terminando, como les dije. Pero lo que es precioso en todo este proceso es ver cómo el Señor abre y cierra puertas. Y la semana pasada nos enfocamos en eso, en cómo el Señor movía abriéndole las puertas a Macedonia y cerrándole para Asia, pero después cuando por fin logró llegar a Asia, el Señor le abrió una puerta grande con muchos adversarios, pero Pablo dijo, no me importan los adversarios, me quedo porque la puerta la abrió el Señor, me fortalezco en el Señor y sigo, y se quedó en Éfeso, aunque tenía ganas de ir a Macedonia y el Señor no le permitía volver y pasar, pero al fin el Señor se lo permitió tiempo después. Entonces vimos cómo el Señor acomoda los tiempos, las ocasiones, las oportunidades y la importancia de estar sensibles a la guía de Dios en todas esas cosas, también en nuestras vidas, en nuestros ministerios y aún como iglesia. Amén. Ese era el tema de la semana pasada. Pero Pablo iba a tardar unos meses en llegar a Corinto. Y ya metiéndonos de lleno en lo de hoy, había enviado a Timoteo. Dice en el versículo 10, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Entonces lo había mandado previamente a Timoteo, y junto con Timoteo había otros siervos de Dios más que estaban en Corinto. Entonces ahora lo que va a hacer Pablo es darle como indicaciones finales o como recomendaciones paternales, por así decirlo, y no se confundan, no quiero promover este tema de la paternidad espiritual ni nada así, sino ese amor paternal que Pablo tenía con ellos.
Y les dice, bueno, tienen a mi siervo Timoteo, hay otros siervos más que están entre ustedes. Fíjense cómo tratan a los siervos que están entre ustedes. ¿Sí? Ese es el tema que vamos a ver hoy. Fíjense cómo tratan a los siervos. Los siervos los van a ministrar a ustedes y ustedes tienen que comportarse de cierta manera con esos siervos, porque ellos vienen para su crecimiento espiritual. Entonces, en primer lugar, tres cosas vamos a ver respecto a eso. En primer lugar, lo que Pablo les recomienda con amor paternal es que reciban a los siervos del Señor que llegan, recíbanlos y todo lo que eso implica. Versículos 10 y 11 dice, si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad. Y acá les dice, cuando llegue, trátenlo así. Fíjense que esté entre vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Entonces, iba a llegar Timoteo a Corinto y hay quienes piensan que Timoteo viajó con esta carta en mano, que Pablo le dio que estaban juntos en Éfeso, Pablo le dio la carta y Timoteo vino y les entregó la carta a los corintios y en esa misma carta les dice, trátenme bien a Timoteo, ¿no? Pero bueno, hay diferencia de opiniones, hay otros que dicen que la carta llegó antes, por la forma de escritura a mí me parece que llegó antes, ¿sí? Pero bueno, al fin y al cabo no es lo importante, como sea, si la carta llegó antes que Timoteo la traía, Pablo quería asegurarse de que los corintios le reciban bien. Recíbanme bien a Timoteo. Insisto, aunque acá se lo menciona solamente a Timoteo, había otros, probablemente él iba acompañado con otros siervos de Dios más de parte de Pablo, pero lo menciona a Timoteo porque Timoteo llevaba el encargo de Pablo. Pablo le había encargado algo a Timoteo al llegar a la iglesia en Corinto. En Hechos 19:22 dice, y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, sabemos que Erasto era otro de los que viajaron también, él se quedó por algún tiempo en Asia. Entonces, mientras Pablo permaneció en Asia, en Éfeso, desde donde estaba escribiendo esta carta, sus siervos, Timoteo y Erasto, y después hay otro más que se menciona, que enseguida lo vamos a hablar, hicieron la misma recorrida que Pablo quería hacer después, pasando por Macedonia, llegando a Corinto, para permanecer un tiempo ahí en Corinto. Y los corintios conocían a Timoteo, pero cuando en el primer viaje en el que Pablo pasó por Corinto y predicó el Evangelio, Timoteo había estado allí, pero como en carácter de ayudante, por así decirlo, ¿no? Como el ayudante del apóstol Pablo. ¿Me siguen? Entonces, esa era la imagen que los corintios tenían de Timoteo. Entonces, ahora el apóstol Pablo lo envía a Timoteo, pero con órdenes de hablarles para presentar defensa en ciertos temas. ¿Se dan cuenta? Dice, de hecho ya lo vimos cuando pasamos por el capítulo 4, versículo 17, decía, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. ¿Se dan cuenta? Que Timoteo ya no venía como en calidad de ayudante o del asistente del apóstol Pablo, de colaborador, ahora venía con cierta autoridad para hablarles y aún para recordarles ciertas cosas de las Escrituras, para encargarles o aún mandarles ciertas cosas de parte del apóstol Pablo con la autoridad apostólica que Pablo tenía. Entonces, era muy probable que a Timoteo le iba a caer pesado, ¿no? El pibito pero este era el ayudante y ahora viene con órdenes, ¿no? De parte del apóstol Pablo, pero vamos a tener que recibirlo y entonces, no sé si entienden por qué Pablo les pide, tienen que recibirlo bien, ¿sí? ¿Me siguen? Recíbanlo bien. Por eso les encarga, cuando llegue Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo, él también es un siervo de Dios, no lo menosprecien, nadie lo tenga en poco, encamínenle en paz.
¿Vieron? Trátenlo bien, trátenlo como me tratarían a mí, en otras palabras, les dice Pablo. Entonces les da a los corintios, les da un par de órdenes para que Timoteo pueda estar seguro entre ellos. Y vieron que dice en el versículo 10, mirad, y ya saben, verbo terminante es un mandamiento, con autoridad de Pablo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad. Es el primer mandamiento que les da respecto a Timoteo. Que esté tranquilo entre vosotros. Y uno se pregunta por qué Timoteo podría llegar a tener miedo al llegar a Corinto. ¿Por qué podría llegar a sentirse temeroso? ¿Saben? Hablaba hace como 3 semanas atrás. Hablaba con un joven que estaba recién llegado de Venezuela. Había llegado hace pocos días. Y me decía que había venido viajando por tierra. Entonces son muchos días de viaje, varias paradas, varios países por los que tienen que atravesar antes de llegar desde Venezuela hasta la Argentina. Y lo que me decía es que en el camino lo habían tratado muy mal. Que cuando le escuchaban el acento, sabían que era venezolano y lo trataban con mucho desprecio. Y lo ninguneaban, como quien dice, ¿no? O aún eran hostiles con él. En los países por los que pasó. Interesantemente dice que cuando llegó a Argentina lo trataron mejor. Dice que al llegar a la Argentina se sintió más, que el trato no fue tan hostil como en los otros países que pasó, ¿no? Pero sí entiendo, hermanos, y creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo, que una persona que llega a un lugar, una persona que viene de afuera, sin ser conocido, ¿no? Y llega a un lugar, se siente incómodo, se siente inseguro. Bueno, acá no conozco a nadie, no es mi hogar, y más todavía si venís solo, ¿no? Por eso no sé si recuerdan, hermanos, que hay grupos en las Escrituras a los que el Señor dice que necesitan un trato muy especial. Y se me vienen a la mente 3 grupos que el Señor dice, velen por ellos. ¿Quiénes son? Las viudas, los huérfanos y los extranjeros. El Señor siempre se acuerda de las viudas, de los huérfanos y de los extranjeros porque están en una posición vulnerable. Acuérdense de ellos. Entonces, Timoteo venía de afuera, estaba recién llegado, era el pibito que habían visto pasar hace años atrás y que ahora venía, no sé, más crecido, no sé si traía más barba, qué sé yo. Pero sí ya venía con un encargo de parte de Pablo, ya me salió el mendocino adentro, de parte de Pablo, con autoridad y trátenmelo bien, dice Pablo. Que esté tranquilo. Que esté tranquilo. Y yo me preguntaba al pasar por esto, ¿no? Al pasar por este texto, ¿hay que dar por sentado que un creyente... A ver, Timoteo, un siervo de Dios, un hermano en la fe y además un siervo de Dios enviado por el apóstol Pablo. ¿Había que dar por sentado que cuando llegue a los hermanos que están en Corinto, es obvio que lo van a tratar bien? ¿O no? ¿O tal vez no? ¿Por qué Pablo tiene que escribir que esté con tranquilidad cuando esté entre ustedes? ¿Por qué? Ahí está, ¿se dan cuenta? Y siendo la iglesia, ¿no? Siendo familia de la fe, teniendo un mismo Padre, un mismo Dios, un mismo Espíritu. A ver, es entendible que un inconverso te trate mal o que no le importe si te sentís bienvenido o no, pero hermanos, en la iglesia, cuando llega una persona de afuera, sea un extranjero, ponele que no es un extranjero, ponele que es un argentino y aún vive en Monte Grande y todo, ¿no? Vive a 2 cuadras de tu casa en tu mismo barrio, no sé, pero entra por esa puerta y no conoce a nadie. Es el nuevo. ¿Cómo se siente cuando cruza por esas puertas? ¿Cómo lo hacemos sentir? ¿Cómo le damos la bienvenida?
Y no, bueno, somos el pueblo de Cristo, tenemos que recibirlo con el amor del Señor. Él tiene que ver la unidad en nosotros. Sí, es verdad, en la teoría. ¿Entienden? ¿Es necesario que Pablo tenga que decir a los corintios y dejarlo registrado por escrito para que las iglesias que se iban a formar en los tiempos modernos tengan en cuenta el recibir con amor a los que vienen de afuera? Era necesario que Pablo lo escriba. Sobre todo porque los corintios no estaban bien espiritualmente. Ya lo saben. En el capítulo 1 les había dicho, miren cómo me estoy... Hoy es una predicación del recuerdo. Pero bueno, ustedes que vienen acompañando este estudio desde el principio se van a acordar de las cosas que les voy mencionando. En el capítulo 1, un tema que nos llevó varias predicaciones, les había dicho, quiero decir que cada uno de vosotros dice, y con esto se iba a encontrar Timoteo cuando llegara. Yo soy de Pablo, yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? Pregunta retórica, pues la respuesta es no. Pero cuando Timoteo llegaba a Corinto, se iba a encontrar con los diferentes grupitos. Y quizá iban a estar muy ensimismados en su propio grupo o en sus propias cosas, de las cuales ya Pablo los reprendió a lo largo de la carta. Y nadie se iba a preocupar por el bienestar de Timoteo, por darle la bienvenida al que estaba llegando, al siervo de Dios que estaba llegando. Se iba a encontrar con la rondita de los de Pablo conversando por allá, el grupito de los de Apolo por allá, y los de Cristo haciendo la suya, porque ellos no son seguidores de hombres, son de Cristo. Entonces andan haciendo la suya y no hablan con nadie, ¿no? Solo vienen a servir a Cristo. Que también está mal. ¿Se acuerdan de eso? Cada uno haciendo... Y también cuando pasamos por el capítulo 11, no sé si se acuerdan, vimos que eran egoístas cuando tomaban la cena del Señor y preparaban la cena del Señor y venían, no sé, algunos se anticipaban y querían agarrar los mejores lugares para sentirse más importantes y las mejores porciones de comida y sin esperar a los demás. Y por eso Pablo les tiene que decir, esperaos los unos a los otros. Loco, no se pueden esperar ni para tomar la cena del Señor, tan egoístas son, que vienen a las corridas a buscar el primer lugar pensando en sí mismos y no en los demás. Y con esa iglesia se iba a encontrar Timoteo cuando llegara, encima de que era el que venía de afuera, el desconocido, entre comillas. Y se iba a encontrar también, como vimos en el capítulo 8, con personas que eran egoístas, que estaban pensando en hacer uso de sus derechos. No, pero yo tengo mis libertades en Cristo, así que yo voy a hacer esto porque tengo la libertad en Cristo de hacerlo. Sí, pero hermano, ¿te das cuenta que esto que es verdad, que no es pecado, que podés hacerlo, pero va a hacer tropezar al nuevo? Ah, no, pero es mi libertad en Cristo y yo lo voy a hacer igual. ¿Se acuerdan que pasamos por el capítulo 8? Entonces, Timoteo también se iba a encontrar con esas personas que no se iban a fijar si él se sentía confortable para participar de la cena del Señor y hacerlo sentir parte, si iban a velar primero por sí mismos y no les iba a importar si dejaban a Timoteo de lado, que iban a estar en su grupito acá, su grupito allá y haciendo la suya, en lugar de pensar en el que viene y darle la bienvenida. Acá hay una lección grande para la iglesia, hermanos. ¿Amén? Creo que todos estamos entendiendo bien a dónde voy. Corintios, les dice Pablo, o Iglesia Bautista de Montegrande, cuando llega una persona nueva a este lugar y no conoce a nadie, salí de la comodidad de tu silla y andá a darle la bienvenida. Andá a darle la bienvenida, dejá la comodidad, porque es lógico. Hay personas con las que te sentís muy a gusto y es tu grupito con el cual más conversás. No hay nada malo en eso. Pero cuando viene uno nuevo, no tiene con quién conversar, ¿entendés? Y apenas tiene temas. Entonces salí de la comodidad de tu grupito con el cual te gusta conversar y anda a conversar con el nuevo. Y hacelo sentir bien. Decile bienvenido, consideremos, hermanos, al recién llegado.
Sea un siervo de Dios o sea a un inconverso que decidió pasar y venir a escuchar a ver qué onda, ¿no? Que vio luz y entró. Y había un grupito, ¿se acuerdan de todos esos grupos que decía ser de Pablo? Los de Pablo. Ah, esos capaz le van a recibir. Ah, vos venís de parte de Pablo, venís Timoteo, y le van a traer al grupito. Pero esa no era la idea. Esa no era la idea, que Timoteo llegue y se sume a un grupo. Porque de hecho no debería haber los grupos dentro de la iglesia, en plural, ¿entienden? Y también había dentro de la iglesia en Corinto quienes rechazaban a Pablo. ¿Se acuerdan que también lo vimos? Perdonen que estoy citando, hermanos, mucho hacia atrás, pero es para que podamos entender bien esto que... Es el contexto, así podemos interpretarlo de manera correcta. Había quienes rechazaban a Pablo, quienes tenían en poco su autoridad, y ahora venía Timoteo con órdenes de Pablo, venía con palabras duras para ellos de parte de Pablo. Entonces, ¿cuánto rechazo podría llegar a recibir Timoteo solamente por ser amigo de Pablo? Bueno, con el grupito de los de Pablo iba a estar de buenas, pero quizá con el grupito de los de Apolo. No, pero yo soy de Apolo, ¿qué me viene de parte de Pablo? ¿Quién es Pablo? No, andá, Timoteo, andá para allá, bobo. Y vieron también que... ya derrapé. ¿Vieron qué le dice? ¿Qué les ordena más adelante? Nadie le tenga en poco, porque él hace la obra del Señor. ¿Por qué no lo tenían que menospreciar? Porque él era un siervo de Dios. ¿Ven? Nadie le tenga en poco porque hace la obra del Señor. Y ya sabemos que Timoteo era menospreciado, que ya el apóstol Pablo le había dicho, cuando le encargó quedarse en Éfeso, ninguno tenga en poco tu juventud. Te van a despreciar o te van a menospreciar por ser joven. Y yo sé jóvenes que a veces se pueden llegar a sentir menospreciados. No, pibe, vos no sabés nada. No, pibita, vos qué sabés. Y vos podés esgrimir este versículo y decir, ninguno tenga en poco tu juventud. No me ningunees a mí. Pero acuérdense de lo que sigue a continuación, sé ejemplo. Ojo, no es que si no son ejemplo, sí estamos en nuestro derecho de tenerlos en poco. No tenemos que tener en poco a los jóvenes, pero jóvenes, ustedes tienen la responsabilidad de ser ejemplo. De demostrar madurez espiritual. Y vas a ver cómo cuando tu conducta sea ejemplar y cuando te muevas con madurez espiritual, la gente no te va a tener en poco. Y si alguno te tiene en poco, va a estar en pecado y se las tendrá que arreglar con el Señor. Pero les dice, nadie le tenga en poco. Vuelve a los Corintios, les dice. Y yo no sé si Timoteo tenía cara de pibito o qué. ¿Vieron que hay algunos que... Perdonen, pero Rodrigo tiene mi edad. Está re bien. Me parece como de 20 años. Y yo tengo la misma edad que él y parezco de 50, no sé. ¿Se dan cuenta? Y a mí se me hace que Timoteo tenía cara de pibe, no sé. Tenía cara de pibito. Porque en 2 ocasiones tienen que aclarar, que no lo menosprecien a Timoteo. Que no tengan en poco su juventud, ¿no? Se lo dice a los corintios que lo reciban y se lo dice a él mismo. Tenés que ser ejemplo para que los efesios no te menosprecien, ¿no? No sé, vieron que me gusta pensar un poquito más allá de lo que... No dice la Biblia que Timoteo tenía cara de pibe. Esto lo pienso yo, hermano. Por las dudas, claro, no después me vengan con pastor, predicaste una herejía. Eso lo que predicaste no está en la Biblia, es verdad, no está en la Biblia. Estoy aclarando, no está en la Biblia, ¿sí? Eso me vino a mí a la mente, nada más. No es inspirado. Entonces, lo que está diciendo Pablo es, miren, esta es la razón por la cual no tienen que menospreciar a Timoteo. Esta es la razón por la cual tienen que recibirlo y escucharlo.
Y dice, no porque lo mando yo, no porque viene de parte de. ¿Cuál es la razón? A ver si alguno la ve en el texto, en el versículo 10. Porque hace la obra del Señor. Exacto. Que sean atentos con él porque es un siervo de Dios. No porque es grande, porque es chico, porque tiene experiencia, porque viene de parte de. Es un siervo de Dios. Así como yo sirvo a Dios, dice Pablo, Timoteo también es un siervo de Dios. Y su testimonio de servicio le da esa autoridad para hablarles a ustedes. Escúchenlo porque él sirve al Señor. Y es interesante pensar en esto, hermano, porque hoy en día hay muchos que hablan y aún predican en el nombre del Señor. Pero si predican en el nombre del Señor y no hacen la obra del Señor, no deberían tener lugar para hablar. En el tiempo, vieron que hoy estamos en el tiempo en el que todo el mundo tiene voz. Las redes sociales le dan voz a todo el mundo. Cuando querés manifestar algo, ¡pum!, lo pones en un estado. ¿Y a quién le importa? Lo pones en un estado, compartís una frase en Facebook. Vos sabés que lo que sos vos como siervo de Dios es tu esencia de siervo, es tu servicio para el Señor, no tus palabras. No reciban a Timoteo porque es elocuente, porque viene de parte de Pablo. Recíbanlo porque es un siervo de Dios y ha demostrado con su conducta, con su proceder, lo hemos visto servir. Ya cuando habló del llevar la ofrenda, ¿se acuerdan? Se lo mando con Timoteo porque Timoteo es un siervo aprobado, porque tiene buen testimonio entre las iglesias. Todos lo conocen, es una persona que sirve al Señor, escúchenlo, porque él no es solo un creyente bla, 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 de la boca para afuera. Él sirve al Señor. Con su vida demuestra que es una persona digna de ser escuchada. ¿Sí? Sé que es controversial lo que acabo de decir, pero créanme, yo estoy convencido de esto. No voy a pelear con ustedes sobre esto, pero yo creo que hay personas, las redes sociales le dan voz a personas que no deberían tenerla, porque no tienen autoridad, sobre todo en temas teológicos. Y Timoteo era joven, pero era siervo de Dios, diligente, de buen testimonio, lo sabemos, el resto de las epístolas hablan de él. Y que el Señor levante jóvenes así en nuestra iglesia, hermanos. Jóvenes, siervos, diligentes, de buen testimonio, que con el ejemplo, son ejemplo en su hablar, son ejemplo de palabras, son ejemplo en su conducta, son ejemplo porque muestran amor, porque tienen fe, porque se guardan en pureza, son ejemplo también. Gloria a Dios por esos jóvenes. Oremos que nuestros jóvenes sean así, que el Señor los haga abundar en estas virtudes que hacen de los jóvenes una persona ejemplar. Y encamínenlo en paz, dice en el versículo 11, ¿vieron? Por lo tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz. Encamínenlo en paz. ¿Se acuerdan qué significaba la palabra encaminar? La vimos la semana pasada. Darles todo para que sigan. Y ese todo implicaba esto, dice David. Sí. ¿Qué necesita para seguir su camino? Eso significaba la palabra encaminar. Materialmente hablando. No que el Señor te bendiga, voy a estar orando por vos. No, encamínenlo, súplanle lo que va a necesitar para el viaje. ¿Qué va a necesitar? Está terminando el invierno, ya se acerca la primavera, pero todavía hay días fríos, necesita un abrigo, consíganle un abrigo, cómprenle un abrigo, va a necesitar comida para el viaje. ¿Cuánto tiempo tiene caminando hasta tal lugar o en barco? Van a pasar varias, y prepárenle comida para que lleve y tenga suficiente mientras llega a su próximo lugar y sustento para que encamínenlo, significa pónganse con lo necesario, básicamente, ¿no? Bueno, y les pide lo mismo
cuando les dijo, voy a ir a Corinto y espero ser encaminado por ustedes para seguir, ¿se acuerdan? Bueno, ahora le dice lo mismo a Timoteo, encamínenlo, ayúdenlo. Va a estar con ustedes por un poco de tiempo y luego va a seguir su viaje para volver conmigo, dice Pablo. Pero les pide a los corintios que lo sostengan, supliéndole sea dinero, comida, ropa, cualquier cosa que pudiera necesitar para seguir adelante. ¿Por qué? Porque estaba haciendo la obra de Dios. No porque sea un buen tipo, porque se lo merezca, porque hace la obra de Dios. Y ahí, implícitamente ahí hay un hacerlo para la gloria de Dios, en realidad. No solo por amor al hermano, porque el hermano está sirviendo a Dios. Pero encamínenle en paz, dice. En paz. No solo encamínenle en paz. Y ya les había dicho, cuando llegue, que no tenga temor, que no sienta aflicción durante su estadía, y que al irse pueda salir con felicidad. Que pueda salir con felicidad y con tranquilidad. Que la estadía para el siervo de Dios sea de bendición de principio a fin. A propósito, paréntesis, agradezco a los hermanos que estuvieron ayudando en las diferentes áreas para que la reunión de ayer de los jóvenes se llevara a cabo. Todos los que hicieron diferentes cosas antes, durante y aún después de la reunión, porque recibí un mensajito de WhatsApp que decía, la reunión nos fue de bendición desde que entramos hasta que nos fuimos. Gracias al Señor pudimos recibir a quienes vinieron de afuera ayer y encaminarlos en paz, porque les dimos de comer. Y aún sobraron panchos y salimos a la vereda a seguir repartiendo panchos y les dimos para el viaje. Así que se fueron encaminados. Los encaminamos, bien encaminados. Así que quería compartirles de paso eso a modo de testimonio. Y más Timoteo venía a enseñar la palabra. Y Gálatas 6:6, recuerdan que dice que el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y toda cosa buena estoy de acuerdo con dar ofrendas a los predicadores que vienen invitados. Me parece que eso es bueno y tenemos que hacerlo. Pero toda cosa buena, que se sienta bien recibido en el trato, que puedan darle buena atención, que puedan servirle, hermanos, cuando viene un predicador invitado, puedan estar atentos a su necesidad. ¿Pero quién es? Es un siervo de Dios, que viene a compartir la palabra. Hacelo partícipe de toda cosa buena, ¿no? No te estoy diciendo que seas un adulador o que seamos adoradores de hombres ni nada de eso. Que seas agradecido por causa de la obra que ese hombre hace. Miren, tenemos un mes para prepararnos. A fin de mes viene la familia Luisi. El último domingo de diciembre va a venir la familia Luisi, vienen de México. ¿Qué dije? No, de octubre, perdón, ahora este mes entrante. Misioneros en México para cruzar a Cuba y abrir una iglesia en Cuba. Van a estar acá. Tenemos una oportunidad de recibirlos y encaminarlos. Tenemos un mes de anticipación para prepararnos, para recibirlos y encaminarlos. ¿Sí? Tengan en cuenta eso. Con todo tipo de servicio y atención, con toda cosa buena, ¿entienden? Seguro el pastor preparó una ofrenda. Sí, yo voy a preparar una ofrenda para darles, pero háganlo partícipe de toda cosa buena. ¿Qué puede llegar a necesitar un misionero que va para México? Los hermanos en México, de hecho, nos recibieron así cuando estuvimos. Hay una de las iglesias en las que estuvimos, cuando viajamos con mi esposa el mes pasado, estaba como arriba en la colina y había una manera de entrar, un camino principal de entrada, y un vecino había atado un toro que estaba bravo y estaba corneando a la gente que pasaba por el camino. Entonces los hermanos ahí, los lugareños ya acostumbrados, sabían cómo torearlo, qué sé yo, pasaban. Pero para resguardarnos a nosotros, gente de ciudad,
nos hicieron ir por otro camino, como costeando, al borde de un barranco. Yo le tenía más miedo al barranco que al toro. Y lleno de barro el lugar. Encima después llovió ese día, estaba todo embarrado. Mi esposa con unas chatitas se había puesto en los pies. Porque no sabíamos cómo era el lugar, entonces no pudimos prepararnos, si no nos hubiéramos ido, qué sé yo, zapatillas, algo más todoterreno para subir. Ellos no le dan mucha importancia a la vestimenta tampoco. Y nada, al final Nati se resbalaba, no podía subir. Bueno, ninguno de nosotros podía subir, pero Nati con sus chatitas se resbalaba, terminó sacándose las chatitas, subió descalza con el barro hasta las rodillas. Y los hermanos, las hermanas, miren con qué cariño venían, ahí llenaron un balde y venían a lavarle los pies. Con ese amor, con el balde de... Yo te pregunto, ¿vos estarías dispuesto a lavarle los pies a alguien, a un misionero, a algún pastor o a un siervo de Dios o quien sea que entre embarrado? ¿Quién de nosotros se aviva y dice, va a buscar un balde y le lavo, sentate que te lavo los pies, así no te quedas todo embarrado? Yo sé que esas cosas no suelen más, vivimos en lugares con cemento, con asfalto, ¿no? Pero lo que quiero destacar es el corazón. Ah, no, yo pie ajeno no toco. Gracias al Señor por... Yo sé que hay muchos de ustedes que no tocan pie ajeno, ni para un masaje. Tengan esa disposición de servicio, de ser hospedadores, ¿entienden? Con el que llega. Y el hermano Apolo, del otro grupito, porque estaban los de Pablo, los de Cefa, los de Cristo, los espirituales, que no siguen ningún liderazgo humano, y los de Apolo. Pero mirá lo que pasó con Apolo, versículo 12. Acerca del hermano Apolo, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Ahí Timoteo, voy Pablo. Apolo, no, mira. ¿Sabés? A Corinto, no. No voy a ir. Y esta es la segunda cosa que quiero que veamos hoy, que hay que respetar al siervo que no viene. Miren qué interesante. Ah, pero me rechazó una invitación. ¿Pero quién se cree que es? ¿Así me va a despreciar? Nos despreció, no nos quiere. Bueno, y vieron que arranca acerca del hermano Apolo, y cada vez que arranca con ese tipo de frase, ¿qué quiere decir? Vamos, a esta altura, que le preguntaron. Porque recuerden que Pablo está respondiendo preguntas que los corintios previamente le habían... Bueno, acerca del hermano Apolo, entonces, y entendemos por la respuesta de Pablo que los corintios le habían pedido a Pablo o más bien le habían pedido a Apolo que viajara a Corinto. Y recuerden, no había mensajito de texto, eran cartas que tardaban semanas en llegar de una ciudad a la otra. Había pasado el tiempo y Apolo no vino. ¿Por qué? Porque no quería venir. No quería. Ahora vamos a ver un poco por qué, pero... no quería. Entonces se habrán preguntado, bueno, Pablo, ¿qué pasa que Apolo no viene? Mandalo, decile que venga. Y ya sabemos un poco de Apolo y entendemos por qué puede que había un grupito que se decían los de Apolo. ¿Por qué? Porque era un predicador elocuente, como muchos hoy dicen, yo soy más de fulanito y sultanito, y te mencionan a su predicador favorito, de esos famosos que predican con elocuencia, ¿no? Ah, no, pero yo soy más seguidor de este, yo escucho las predicaciones de tal, porque a mí me gusta cómo predica tal, ¿no? Y en Hechos 18 dice de Apolos, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, era de Egipto. Varón elocuente, poderoso en las Escrituras.
Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Era un predicador tremendo, Apolo. Era chispita, ¿vieron? Era bien fervoroso, elocuente, fervoroso, y enseñaba con diligencia. No sabía mucho. Cuando llegó a Éfeso no sabía mucho, pero lo poco que sabía te lo defendía a muerte. Y lo predicaba con ganas. Entonces, ¿quién no quiere escuchar un predicador así? Nos encanta escuchar ese tipo de predicadores. Y imagínate cuando después en Éfeso lo agarran Priscila y Aquila, si sabiendo apenas el bautismo de Juan, lo poquito que sabía, predicaba así. Cuando llegó a Éfeso lo agarraron Priscila y Aquila y lo instruyeron bien, dice la palabra de Dios. Imagínatelo ahora, con toda la elocuencia y las pilas que tenía, y encima ahora con sana doctrina. ¿Quién no quería escuchar a Apolo? Y yo quiero que venga, si Apolo viviera hoy, quisiéramos que venga a predicarnos, ¿no? Que venga Apolo y nos predique. Entonces parece obvio por qué los corintios querían la visita de Apolo y por qué había un grupito que decía, nosotros somos de Apolo, somos seguidores de Apolo. Y tenía carisma y tenía elocuencia para predicar. Y sin embargo Apolos dice, yo no quiero ir a Corinto. Más, dice Pablo, de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora. En argentino sería, ni a palo quiso ir. Y Pablo no lo manda al frente y dice, no quiere ir porque sabe que ustedes son bravísimos. No dijo por qué no quiere ir. No aclara exactamente por qué Apolo no quiere ir, pero podemos suponer que como ya había ese grupito, y Pablo lo sabía y ellos lo sabían, que había grupitos que decían ser de Pablo. Por eso Pablo lo escribió en el capítulo 1, lo primero que les dijo. ¿Por qué algunos de ustedes dicen que son de Pablo y otros que son de Apolo y otros que son de Cefas? Y Apolo estaba ahí con Pablo. Sabían que habían grupitos. Entonces, esas divisiones dentro de la iglesia estaban causando tanto daño, estaban dañando seriamente a la iglesia en Corinto, porque las divisiones son un pecado grave. Pero fíjense qué diferente era la actitud de Pablo y de Apolo respecto a la de los corintios. Ellos divididos por grupitos, cada uno haciendo la suya, siguiendo al que mejor le caía, sirviéndose a la cena del Señor antes que todo, haciendo uso de sus libertades en Cristo sin importarle el débil. Cada uno hacía la suya. Pablo y Apolo velaban por la obra de Dios. Tenían una visión más allá. No pensaban por sí mismos o por lo que les convenía a ellos. Tomaban sus decisiones pensando, ¿qué sería bueno para la iglesia en Corinto? ¿Qué sería de bendición o qué sería de tropiezo para no hacer? Y les dice en el capítulo 3, sigo volviéndome para atrás, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? Y esto es Pablo, para que veamos cuál era su actitud, su posición. ¿Y qué es Apolo? Servidores, y para mí la pica estaba ahí, entre el grupito de Pablo y el de Apolo. Porque se menciona el de Cefas, pero siempre Pablo... No, ¿quién es Pablo y quién es Apolo? No dijo, ¿y quién es Cefas? A mí eran esos dos los que... servidores por medio de los cuales habéis creído. Son siervos, somos siervos, dice Pablo. Y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté porque pasé y les prediqué el Evangelio. Apolo regó porque vino tiempo después y los ayudó en su crecimiento con su elocuencia y conocimiento en la palabra. Pero el crecimiento lo da Dios. ¿De qué sirve si regás, si plantás y regás y no te crece la planta? ¿No? ¡Qué frustrante! Bueno, es que el crecimiento lo da Dios, hermano. ¿Quién es el que tiene la parte
el que se lleva la gloria de esta labor? Y el que da el crecimiento. El que hace lo que es humanamente imposible. Y Pablo dice, somos siervos humanos. Y la parte que yo hice es importante. Y la parte que Apolo hizo es importante. Pero denle la gloria a Dios, no se fijen en nosotros. Y ellos se entendían como equipo, Pablo y Apolo. Y tenían esa actitud humilde que es preciosa. ¿Y saben en qué noto la actitud humilde de los dos? En que Pablo podría haberse puesto celoso, no sé, de que la iglesia, pero yo llegué, yo soy el que sembró. Yo les traje el evangelio, el Señor me utilizó a mí. Antes nadie les había predicado el evangelio y el Señor me trajo a mí y yo les prediqué y mirá, muchos de ellos están acá porque yo les prediqué. Y ahora me mandan una carta y dicen que lo quieren a Apolo. No le dicen, Pablo, vení, decile a Apolo que venga. No le voy a decir nada. Y sin embargo dice, mucho le rogué que fuese a vosotros. ¿Vieron? Andá, Apolo. Andá, que seguramente vos vas a tener mucha llegada. Andá, que sos un buen predicador, sos elocuente. Y estos cabezas duras necesitan que les prediquen duro. Andá, Apolo. ¿Vieron? ¿Vieron la actitud de Pablo? Él mismo lo animó a que haga el viaje. Mucho le rogué, dice. Dale, Apolo, dale, andá, tenés que ir. Sería una bendición que puedas ir y predicarle a los corintios. Pablo sabía que Apolo podía ser de mucha bendición para los corintios. ¿Qué bendiciones cuando los siervos de Dios velan por el bien de la iglesia y de la obra de Dios, comparado con la actitud divisiva que tenían los corintios, cada uno buscando lo que ellos querían, lo que a ellos les convenía y lo que a cada uno le hacía sentir bien. ¿Se dan cuenta? Pablo y Apolo pensando en la obra, en lo mejor, ¿qué sería lo mejor para la iglesia? Pablo quería que Apolo fuera por el bien de la iglesia y Apolo decidió no ir, yo creo también por el bien de la iglesia. Que el no de Apolo, muy probablemente, era por el bien de los corintios. No porque tuviera algo en contra de ellos, ni al contrario, era una eminencia Apolo entre los corintios. No, pero si están divididos y hay quienes están diciendo que me siguen a mí, ¿a qué voy a ir? Por lo menos esperemos, porque les dice, ¿dónde estoy? Me perdí. En el 12, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. No es que le cerró la puerta completamente. Apolo entiende que ahora no es el tiempo, que ahora su visita no sería de provecho, que no es oportuno, ¿no? Por ahora. Esa palabra oportunidad que aparece ahí es eukairos, es el tiempo oportuno, un tiempo bien calculado, pensado, ¿conviene o no conviene que vaya? Y Apolo pensó y dijo, no conviene. No sería provechoso para los corintios que yo vaya ahora. No sería una visita oportuna. Voy a esperar a que haya un mejor tiempo. Quizá más adelante hay un mejor tiempo para visitarlos. Y no podemos más que especular respecto a esto, hermanos. Porque no lo dice escrito, pero quizá estaba esperando ver cómo los corintios recibían la carta de Pablo, diciéndole, ustedes son carnales, ustedes se están peleando porque son seguidores de hombres. Entonces Apolo dijo, voy a esperar a ver si les entra la reprensión de Pablo y se unen y bueno, si están unidos no van a estar mis seguidores ahí diciendo, bueno, insisto, no lo dice la Biblia, pero estamos remitiéndonos a lo que sabemos, ¿sí? Y por otro lado, no todas las invitaciones son oportunidades que vienen del Señor, ¿eh? No tenés que decir sí a todo lo que te proponen. Aunque suenen como buenas propuestas, como propuestas espirituales, no tenés que decirle sí a todo. Tenés que sentarte, orar, Señor, ¿está bien que haga esto? Señor, ¿es tu voluntad? Señor, si hago esto, ¿sería perjudicial para la iglesia o sería perjudicial para algún hermano? Es algo bueno, pero quizás no resulten. No tenés que decirle sí a todo.
Sentate, analizá si es el tiempo oportuno, con sabiduría del Señor, con oración, será el tiempo, será la ocasión, quizá más adelante. Me volvieron a invitar para ir a predicar otro campamento en diciembre en México. Y en este caso consideré que no era la oportunidad. Hice la gran Apolo y les dije que no, porque era cerca del tiempo de la fiesta, el cumpleaños de Evan, y hay obligaciones ministeriales y obligaciones familiares, entonces no es la ocasión. Pero invítenme después, que voy con mucho gusto, voy en otra fecha. 24, 25 y 26 de diciembre el campamento de jóvenes. Y bueno, y por último, termino, ya no tengo más tiempo, así que paso rápido por esto. Mientras llego, Pablo, bueno, recuerden, voy a pasar el invierno, todavía no voy a ir, ¿se acuerdan? Me voy a quedar un tiempo más en Éfeso porque la puerta es grande, son muchos los adversarios, es cierto, me quedo igual. Cuando vaya para allá, después de un tiempo, pero miren, en este tiempo que pase les encargo que se comporten de cierta manera, en mi ausencia. Entonces lo último que vemos hoy es cómo tiene que comportarse la iglesia en ausencia de los siervos de Dios. Versículo 13. Velad. Y miren que son todos mandamientos. Verbos terminados en D. Velad. Estad firmes en la fe. Portaos varonilmente, esforzaos, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hay casi una predicación entera para cada uno de esos puntos, pero obviamente no, solo lo vamos a ver en el contexto, como una recomendación de Pablo. Hasta que llegue, fíjense en estas cosas. Perdón. Y saben que esto de darles recomendaciones a las iglesias era algo muy común para Pablo. Por ejemplo, a los corintios les dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Sí, mientras yo no estoy, hermanos, sigan fieles, combatan por la fe, compórtense como es digno del evangelio, les dice a los filipenses y ahora a los corintios. Mientras que yo llego, voy a ir, pero hasta que llegue, velen, estén firmes, pórtense varonilmente, esfuércense, hagan esto, hermanos, en mi ausencia. Y vieron que hay ocasiones en las que los líderes de la iglesia se ausentan y eso no tiene que afectar de ninguna manera ni tu fe ni tu ánimo. Escúchame esto. Ni tu fe ni tu ánimo. ¿Sabes por qué? Porque la cabeza de la iglesia es Cristo. Y a Él seguimos y a Él servimos. Y es verdaderamente un problema si cuando faltan los líderes de la iglesia, sea por enfermedad, por viaje o por lo que sea, pero no tengo quien me mande el mensajito, no tengo quien me anime, no tengo quien me... ¿Cómo que no tenés? ¿Quién es tu Señor? ¿Qué espíritu mora dentro tuyo? ¿Dónde están tus palabras de ánimo? Velad. Estén atentos, es el primer mandamiento. Velen, estén atentos, estén listos para servir cuando hay una necesidad, pensando Pablo desde afuera. ¿Sí? Yo no estoy, pero que quiero escuchar de ustedes que están atentos, que sirven cuando hay una necesidad, que están listos para defender a la iglesia cuando hay un conflicto. Yo me voy, yo no estoy, pero velen. Cuando salió de Éfeso para empezar el viaje por Macedonia y venir a Corinto, las palabras que les dejó a los efesios es las mismas, velen. Porque cuando yo me vaya, Hechos 20, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, mismo mandamiento, velad. Me voy, no voy a estar con ustedes, pero velen, estén atentos.
Porque de entre ustedes, dizque hermanos, se van a levantar para hablar cosas perversas y van a arrastrar gente para afuera. Velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Acuérdense todo lo que hemos trabajado con ustedes, les dice. Todo lo que les enseñamos, todas las escrituras que han escuchado en nuestra boca, estén atentos, velen por los lobos. Velen, tengan cuidado en mi ausencia. Y la palabra velar muchas veces en las escrituras va de la mano con otra. Díganme ustedes. Ajá. Sí. Velad y orad. Velad y orad. Tener cuidado. Velar va de la mano de la oración también. En lo que yo no estoy con ustedes, dice Pablo, estén atentos, cuiden su iglesia, oren por su iglesia. Oren por su iglesia. Que el Señor nos guarde. Estén firmes en la fe, les dice. Firmes en la fe. Ya habíamos estudiado este concepto, es de estar parado firme sobre tus convicciones, sobre aquello que entendés que la Biblia dice, con convicción, de tal manera que no seas fácilmente convencido por cualquier viento de doctrina o por cualquier enseñanza que parece bíblica y no lo es. Estad firmes en la fe. Y por supuesto, estar firmes en la fe va de la mano de un estudio responsable de las Escrituras. Un estudio consciente de las Escrituras. Y que estés dispuesto a cada vez que algo te entre por tu oído y digas, pero esto no es lo que dice la Biblia, ponete como manda en la epístola de Judas, en Judas 3, dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, que nos ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Si tenés que contender y tenés que pararte contra alguien que quiera promover malas doctrinas para dañar a la iglesia, párate. Y párate firme. Portaos varonilmente. En serio que es una predicación aparte este tema. Portaos varonilmente. Solo nos quedamos con la idea, con el concepto general. La palabra griega andrizomai es cumplir los roles masculinos. O sea, mandamiento, no es para ustedes, hermanas, no se porten varonilmente. No cumplan roles masculinos, hermanas. Este es para los varones. Cumplan con los roles que les corresponde. ¿Qué roles le corresponden a los hombres? La enseñanza. Y los líderes no están. Hay un hombre que va a tener que enseñar. Que se levante un hombre y esté listo para enseñar. ¿Qué van a hacer si los líderes no están? Sean líderes espirituales en sus casas. No, porque el pastor dice que. No, porque la Biblia dice que. Sean ejemplo de amor sacrificial por sus familias y por la iglesia. Varones, no nos podemos lavar las manos de lo que son responsabilidades que el Señor nos entregó, ¿entienden? A nosotros. Esforzados. Y acá no es esta de esforzados no es un mandamiento, ¿vieron? Es más bien un verbo pasivo, es algo que yo no hago, sino que me es hecho. ¿Qué quiere decir entonces esforzados? Que busquen y reciban fuerzas del Señor. Recuerden, insisto, que acá está hablando en ausencia de líderes. Tus fuerzas no pueden depender de los mensajitos de ánimo o de las visitas del pastor ni de ningún otro hermano de la iglesia. Tus fuerzas tienen que venir del Señor, hermano. Sí nos manda el Señor a exhortarnos y animarnos unos a otros. No estamos lavándonos la mano de esa responsabilidad. Pero en última instancia no vas a llegar de la presencia del Señor y vas a decir, no, Señor, yo dejé tu camino porque los hermanos no me mandaban ningún mensajito.
Vamos. Yo te dejé el mensaje. Esto no era un mensajito, te lo dejé para tu ánimo, para que sigas adelante. Esforzaos. A los Efesios les dice, fortaleceos en el Señor, ¿se acuerdan? Y en el poder de sus fuerzas. Hagan todas las cosas con amor. Y con esto terminamos. Sí, termino en serio. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Qué lindas las alabanzas. La enseñanza de ayer. Ayer el pastor Leo motivó a los jóvenes a mostrar con hechos el amor que tienen por los demás, por los hermanos en la fe. Y es también para nosotros, ¿verdad? Todas sus cosas que sean hechas con amor. Y ya Pablo les exhortó esto en un montón de... Cuando vayan a utilizar sus libertades en Cristo, que sea con amor. Si va a ser de tropiezo, tenés todo el derecho de hacerlo, pero mejor no lo hagas por amor al hermano. Que el amor te motive. Espérense en la cena del Señor. ¿Por qué? Porque amo a mi hermano, no me voy a adelantar, le voy a dar el lugar. Estaban envanecidos con la ciencia, con el conocimiento. No. Y Pablo les dice que el conocimiento envanece y el amor edifica. ¿De qué les sirve saber tanto si no se tratan con amor? Capítulos 12 y 13. ¿De qué les sirve tener tantos dones, tantas habilidades dadas por el Señor, tantas capacidades, si no las van a usar con amor? Si cada uno está buscando hacerse ver con sus dones, en lugar de ministrar y servir al otro con sus dones. Y después del capítulo 12 viene el 13 y les dice, así sea. Yo les muestro un camino más excelente, dice en el final del capítulo 12. ¿Cuál era el camino más excelente? El de ministrar tus dones con amor. Así se ministra. Sufrido, benigno, sin envidia, sin jactancia, sin envanecimiento. Y después vuelve a los dones en el 14, iglesia. A Pedro escribió, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Antes que todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y no estoy hablando de encubrir pecados, ¿me entienden? Estoy hablando de que si tenemos amor unos por otros, vamos a tener la capacidad de perdonarnos los pecados. ¿Sí? De perdonarnos los pecados y ofensas entre hermanos. Así que, ¿me ayudan, hermanos, con la música? Estas son las últimas exhortaciones de Pablo para la iglesia en Corinto. Nos quedan los saludos. Insisto que no sé si va a ser una o dos predicaciones, una seguro. Pero qué grandes verdades para aplicar a nuestra iglesia que vimos hoy, ¿no? Seamos hospedadores con los que vienen de afuera. Seamos amorosos cada vez que recibimos, cada vez que viene uno nuevo, cada vez que viene un siervo de Dios a visitarnos. Hacerle partícipe de toda cosa buena, por causa de su obra, porque sirve al Señor. Encaminémosle, seamos generosos también, con un impulso material para que continúe en su obra. Seamos comprensivos con los que no vienen. Nos despreció la invitación, no lo invitamos nunca más. Hay un predicador, y no les voy a decir cuál, que lo vengo invitando de hace más de 10 años. Por una u otra razón me dice que no. Un día va a venir, se los prometo. Qué lindo que va a ser, porque sé que va a ser de tanta bendición. Para mí es un Apolo. Un expositor de las Escrituras. No, es realmente mi favorito de todos. Más que MacArthur y cualquier otro. Ya un día va a venir, pero me ha rechazado no sé cuántas veces. Lo voy a seguir invitando. Creo que ya saben ustedes de quién hablo. Está bien, no toda propuesta tiene que ser respondida con un sí, ¿verdad? Hay que ver tiempos y ocasiones.
Hay que pedirle guía al Señor. Y cuando los líderes no estén, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Velar. Cuidar celosamente a la iglesia. Orar. Estar firmes en la fe. No se dejen mover por cualquier viento de doctrina. Fortalezcanse en el Señor, no en las personas. Que los hombres se levanten y cumplan sus roles. Que sean líderes, que sean protectores, que sean maestros, que sean padres y esposos conforme al corazón de Dios. Y todo lo que hagan, háganlo con amor. Y si todavía estás en este lugar y no has puesto tu fe en Cristo, yo te quiero decir que todos estos mandamientos son para la iglesia. Más que un amor fraternal, vos necesitas el más grande amor, que es el del Señor. Y Él te lo ha demostrado. Dios te ha demostrado que te ama, dándote el regalo más grande. ¿Sabes qué? A su único Hijo te regaló. Vos estabas condenado a la perdición eterna por causa de tus pecados. Y Dios el Padre te amó de tal manera que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree, que cree en Jesús con fe, no se pierda, mas tenga vida eterna. Vos no necesitas, no tenés que ir al pecado al infierno para pagar por tus pecados. Cristo pagó, Cristo cargó los pecados en la cruz, el justo por los injustos, Él era inocente. El regalo de amor que te hizo el Padre es darte al Hijo. Y el regalo de amor del Hijo es darse a sí mismo para pagar por tus pecados. Dice la palabra de Dios que si confesás con tu boca que Jesús es el Señor, Jesús es Dios, Él murió por mí, y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, sí murió, pero hoy vive. Y yo soy un pecador y lo necesito a Él. Señor, te pido que perdones mis pecados. Creo en vos. Dice la palabra de Dios que vas a ser salvo. Entonces, si todavía no has puesto tu fe en Jesús, ¿querés hablar conmigo cuando termina la reunión? Podemos hablar sobre este tema, pero no te vayas sin estar seguro de que sos un hijo o una hija de Dios. Puesto de pie.